Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés siendo muy bendecido y que este mensaje que vas a escuchar el día de hoy también pueda ser de mucha bendición para tu vida. Para entrar de lleno en la palabra del Señor, vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y dice así en la versión NTV: Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Un rato más de sueño. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque podemos escuchar una palabra que viene de ti, porque podemos acceder, Señor, a la Biblia, acceder a tantas verdades que tú quieres enseñarnos, que están ligadas a ti, que tú eres la verdad. Señor, te queremos pedir que podamos entender tu mensaje, que puedas bendecir nuestros corazones para que podamos servirte y adorarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quizá al leer estos versículos dice, pero yo no soy un holgazán, yo soy una persona que trabaja mucho, soy una persona que es responsable, que hace las actividades de la universidad, o quizás está en el colegio y dice, no, pero yo hago todas las cosas que tienen que ver con el colegio, participo. No soy un holgazán, no soy un flojo. Pero sí, a pesar de eso, quizás te gusta mucho dormir, quizás te gusta quedarte en la cama y después que te despiertan o que suena la alarma, decimos 5 minutos más, que es el nombre de este mensaje. Y algunos incluso tienen una lista interminable de alarmas que suenan cada 5 minutos porque saben que no van a levantarse con el primer timbre. Y nos damos cuenta que estos pocos minutos pueden llegar entonces a transformarse en una hora o incluso mucho más. Hay gente que dice, no, apagué la alarma y al final me quedé dormido todo el día. Y se transforma en un tiempo excesivamente largo. Y cuando esta alarma es para salir a algún lado, para salir a trabajar o para ir a la universidad o al colegio, nos quedan dos opciones. La primera es que nos levantamos apurados y hacemos todo muy rápido, quizás incluso nos saltamos algunas cosas. Gracias. Y salimos de nuestras casas esperando llegar a tiempo a nuestro destino. La segunda opción es que no nos preocupamos, seguimos cómodos en la cama, nos tapamos hasta la cabeza y seguimos durmiendo porque, ya se me pasó la hora, ya no llegué, ¿para qué? Entonces nos quedamos cómodos, ni siquiera nos preocupamos de que, eh, de que no vamos a poder asistir a nuestro destino. Pero ¿realmente se nos pasó la hora o dejamos pasar la hora? Simplemente nos acostumbramos a la comodidad de complacernos. Nos parece más agradable quedarnos en la cama que tener que levantarnos. Y todo comienza por 5 minutos que supuestamente no hacen daño, porque afirmamos que en exceso todas las cosas son malas, pero no nos damos cuenta que los excesos están conformados por pequeñas dosis inofensivas. Salomón afirma que seguir añadiendo estos pequeños pocos termina en la ruina inminente. Y esto es totalmente obvio si hablamos de universidad o de trabajo. Si no vamos a la universidad o no vamos al colegio, no podemos aprender y luego no podemos ejercer una profesión. Claro, podemos tomar otras opciones, pero casi siempre son menos seguras. Y si no vamos al trabajo, probablemente no nos paguen o nos despidan. Claramente tenemos que dejar de holgazanear, tenemos que despertar, ir a donde nos corresponde para ser personas responsables. Pero no es de esta flojera ni de esta costumbre de quedarte en la cama y de postergar la alarma 5 minutos más de la que te quiero hablar el día de hoy. Creo que eres una persona responsable y una persona que se preocupa por su futuro aquí en la tierra. Y por eso te quiero hablar de la costumbre de pecar en pequeñas dosis. No necesariamente de ser irresponsable respecto de ir al trabajo, sino que ser irresponsable respecto a tu espíritu. El versículo 11 nos dice que la pobreza nos va a asaltar como un bandido. Y no es Jesús el que viene como un ladrón en la noche. Si seguimos pecando, y por mínimo que parezca, por mínimas que sean estas dosis, si Él viene y nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos dejado nuestros caminos, ya habrá sido muy tarde para dejar este pecado. Y es por eso que el punto número 1 de este mensaje es: mira la hora. Y el primer motivo por el que no nos despertamos
es que no le tomamos el peso a la razón por la que debemos despertar. Si leemos un poco más atrás, en este mismo capítulo de Proverbios, en Proverbios 6, vamos a ver que se nos compara, o más bien se nos contrasta, se hace una diferencia entre nosotros, perezosos, y las hormigas. Dice que las hormigas trabajan, que las hormigas no tienen un líder, pero que aún así saben cuál es su necesidad y empiezan a buscar comida en el verano para no tener que buscar comida en el invierno y así no morirse de hambre ni de frío. O simplemente no poder encontrar comida en una época en la que no la hay. Entonces las hormigas se dedican a buscar comida cuando podrían estar en la playa. No sé qué hacen las hormigas, no sé en qué se deleitan ellas, pero hacen algo que es necesario para sobrevivir antes que algo que resulta placentero momentáneamente. Y cuando te digo que mires la hora, te refiero a que mires lo que es apremiante en la situación que estás viviendo y que no la dejes para después. Que no digas después voy a arreglar esto, pero ahora no es una prioridad en mi vida. Sino que te des cuenta que debes darle prioridad a esta situación. Que te des cuenta cómo va avanzando todo y cómo el relajo se vuelve una costumbre hasta que ya no hay más tiempo para cambiar. Yo, para evitar acalorarme mucho, porque soy muy peludo y me da mucho calor, para dormir, o en realidad para andar en la casa cuando no tengo que salir, no suelo usar una polera de pijama de estas que tienen mangas largas y que son como muy calentitas, sino que tomo alguna polera vieja que sea de salir y le corto las mangas. De esta forma puedo estar un poco más fresco. Y el hecho de que esta polera con las mangas recortadas hasta el hombro tenga 3 agujeros que son muy similares, hace que tienda a meter la cabeza en el agujero donde va el brazo, o que por la rapidez de simplemente ponerse una polera, la empiece a romper y se empiece a abrir del costado. Y se vaya abriendo cada vez más. Al principio un poco, porque claro, el hoyo de la manga es lo suficientemente para que pueda entrar el brazo, y quizá no se nota mucho si se empieza a rajar un poco. Pero a medida que va pasando el tiempo, se va abriendo y uno ya al principio dice, no importa si es un poco. Después se ve un poco chistoso, algo así como esto, pero en versión destartalada. Y después, a pesar incluso del calor, se empieza a meter el frío y uno dice, no, tengo que hacer algo. ¿Cuál es la solución? La solución es coser esa polera para que quede con un agujero de un tamaño normal, y no exagerado. Y es necesario coser esta polera cuando el agujero ya es demasiado grande, o se podía haber hecho desde un principio. Y esto de la polera no es algo demasiado trascendental, no es algo que importe mucho, no es como si no tuviera más poleras para usar, pero lo mismo nos sucede con el pecado. Creemos que podemos dejarlo cuando queremos, y que si decimos mañana no fumo más o mañana no veo más pornografía, vamos a poder hacerlo porque nosotros, en nuestro libre albedrío, tenemos control absoluto de nuestra voluntad. Eso es lo que creemos. Pero en lo que respecta al hoy, vamos a pecar igual porque decimos que tenemos la libertad y que en este momento no quiero dejarlo, lo quiero dejar después, pero ahora no lo quiero dejar. Y sin notarlo, nuestro supuesto control se va debilitando sin siquiera que nos demos cuenta. Poco a poco el pecado va consumiendo nuestro corazón hasta que lo toma por completo. Es como una fruta. Aquí tengo una fruta, aquí, de hecho, aquí esta parte podría ser que está un poco podrida, no sé, no soy experto en frutas, pero para mí se ve bastante feo y si veo eso no me lo como. Una fruta que tiene una parte muy pequeña, podrida, y que quizás se podría sacar con un cuchillo, pero que si no me doy cuenta no se la voy a sacar y se va a seguir pudriendo hasta que lo consume por completo, y cuando nos damos cuenta ya la fruta es incomible y no sirve para nada. Al momento de pecar, o al momento de ser tentado, piensa en las consecuencias que te va a traer este pecado a futuro. Mira más allá del placer momentáneo y date cuenta que el pecado no sirve para nada más que arruinar tu vida. Y el punto número 2 es despierta. De nada te sirve mirar el reloj, de nada te sirve mirar qué hora es si no te vas a despertar.
De nada te sirve ver que estás bien en la hora si en realidad no vas a tomar ninguna acción. Es lo mismo que postergar la alarma. Debes levantarte porque eres capaz de levantarte. O más bien, Dios te hace capaz de levantarte. Porque si fuera por capacidad propia, quizá podrías decir que eres demasiado débil para hacerlo solo y que en realidad no eres capaz de encontrar placer en él y por eso simplemente buscas las cosas del mundo, las cosas que traen placer fuera de Dios, ese placer momentáneo e inútil. Pero lo que nos hace cristianos, lo que nos hace hijos de Dios, es que Él cambia nuestra naturaleza. Y claro, hay muchos testimonios de gente que cambia de una sola vez y que deja absolutamente todos sus malos caminos de una vez, pero no siempre es así. Hay gente que va cambiando poco a poco y que va creciendo a medida que va descubriendo al Señor, a medida que va conociéndolo, va cambiando. Y si decíamos que el pecado es como una fruta que se va pudriendo, podríamos decir que lo opuesto virtuoso de pudrirse es madurar. Y claro, una fruta primero madura y después se pudre. Son parte de un mismo proceso y por eso hablo de un opuesto virtuoso. No hablo como de un opuesto real, no es como el opuesto de podrido es una semilla. No, me refiero a que sigue siendo un proceso de crecimiento, pero uno es una versión corrompida, una versión sucia de la otra. Si el pecado te pudre poco a poco, el Señor también te puede cambiar poco a poco. Ya que estamos hablando de frutas, veamos el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. No existen leyes contra tales cosas. Control propio. El Señor nos da control propio para que podamos seguir, para que podamos ver la hora, para que podamos escuchar esa alarma y despertarnos. Para que cuando veas el pecado, cuando veas la tentación, digas, es tiempo de dejar esto. Y creo que ese es el propósito de una alarma, que el sonido te moleste de tal forma que lo apagues, te despiertes y te pongas a hacer tus cosas. No de mala gana, pero sí que te despiertes. Que te acuerdes que tienes que despertar y dejar de hacer lo que estás haciendo, que es dormir. Y un cristiano que crece es como una fruta madura que tiene uso, que es nutritiva. Y ya alejándonos un poco de estas frutas naturales, es como una fruta que puede tomar la decisión de no pudrirse más, sino que de quedarse en ese estado perfecto, que es el estado al que nosotros anhelamos llegar un día. Podemos comparar esta fruta con una que se está pudriendo y decidir cuál de las dos queremos. O en este caso, cuál de las dos queremos ser. No podemos seguir siendo cristianos que viven insensiblemente ante el pecado. Sí, todos pecan, todos pecamos, todos cometemos pecados. Es imposible no hacerlo. Pero no debemos vivir en pecado, no debemos practicarlo. Y Dios siempre nos va a perdonar si se lo pedimos, y es todo un alivio. Pero por ningún motivo debe ser una respuesta que le baje el perfil a la vieja naturaleza. No porque Dios nos vaya a perdonar cada vez, tenemos que decir, entonces voy a hacer lo que yo quiero porque me va a perdonar el Señor. Es necesario que identifiquemos no solo aquellos pecados que hemos estado cometiendo sin darnos cuenta o por costumbre, sino que también podamos identificar esas cosas, esas tentaciones que nos incitan a pecar. ¿Te animas a examinar tu vida el día de hoy para que no te quedes dormido y no te pierdas y no llegues a esta perdición de la que habla Salomón, sino que despiertes y puedas complacer al Señor trabajando para Él? Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque sin duda tú nos has hablado el día de hoy, y nos has hablado para despertar nuestras almas. Siempre pedimos por un avivamiento, y literalmente un avivamiento es un despertar. Queremos despertar, queremos abrir los ojos, queremos poder ver ese pecado y desecharlo. Y no acercarnos a Él y no tomarlo como si fuera bueno. Queremos despertar a ti, queremos verte a ti. Queremos obedecerte, Señor Jesús. No permitas que sigamos siendo flojos. No permitas que dejemos el abandono del pecado para después. Queremos, Señor, que nos quites el pecado ahora. Y cada una de las personas que está viendo el video ahora sabe qué pecado debe dejar. Y yo te pido
confiando en que tú vas a quitarlo, Jesús. Libera nuestras vidas. Solo queremos ser esclavos de ti y no del pecado. Te agradecemos, Señor, porque nos has despertado y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay 5 minutos que podrían costarte una eternidad, así que es momento de escuchar la alarma y despertar. Nos vemos.